Chile enfrenta un desafío ante el cambio climático que implica el financiamiento de ambiciosas metas. El país representa el 0,24% del total de emisiones de CO2 mundial y está clasificado como un país de alta vulnerabilidad por cumplir con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad climática de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este desafío comprende asegurar financiamiento público y privado. El gasto público climático es el dinero que el Estado destina para la lucha frente al cambio climático. Para avanzar en su identificación, el 2019 se firmó un acuerdo entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, DIPRES. ¿Qué beneficios tiene medir el gasto público en cambio climático? Permite interiorizar los costos que puede tener el cambio climático para el país por sus efectos en la actividad económica, integrando la perspectiva climática a la planificación de las finanzas públicas. Contribuye a la toma de decisiones de finanzas públicas climáticas con información certera y clara, para contar con financiamiento sostenible en el tiempo y compatibilizar la toma de decisiones de política fiscal con la implementación de proyectos y políticas públicas vinculadas a la respuesta nacional al cambio climático. Para poder realizar la medición del gasto público en cambio climático, se requiere una alta inversión de tiempo y capacitación de los equipos de trabajo, y existen barreras que hacen de este proceso una tarea compleja. La estructura del presupuesto nacional no permite distinguir gastos según propósito o temática, debido a la forma de categorizarlos como, por ejemplo, gastos en personal, que hace difícil identificar aquellas actividades e iniciativas relacionadas a cambio climático. En consecuencia, es necesario buscar otras fuentes de información, como bases de datos, que permitan un análisis a nivel de actividades e iniciativas. Para llevar a cabo este proyecto y dimensionar el gasto público en cambio climático de Chile, el equipo de investigación ha debido diagnosticar los vacíos existentes y compilar información de actividades e iniciativas contenidos en el Sistema Nacional de Inversiones, el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales y la información levantada a partir del trabajo conjunto con ministerios. Mientras que el Sistema Nacional de Inversiones es una base de datos de iniciativas de inversión que representa en promedio un 4,2% del presupuesto anual ejecutado entre 2019 y 2021, el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales es una base de datos de programas públicos que representa en promedio un 53% del presupuesto ejecutado anualmente entre 2019 y 2021. Sin embargo, existen otros gastos de instituciones públicas pendientes por analizar, y el porcentaje que se ha logrado medir no representa una porción completa del presupuesto del país. La aproximación metodológica a la medición del gasto público en cambio climático está basada en el Climate Public Expenditure and Institutional Review del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, adaptada a la realidad nacional e incluye 4 etapas principales. 1. Identificación de la muestra relevante. 2. Minería de datos, consistente en la selección de iniciativas y actividades de cambio climático a partir de su descripción. 3. Aplicación de los marcadores de río de la OCDE para determinar el criterio al que pertenecen. Y 4. Consolidación y obtención de resultados. Los marcadores de río de la OCDE definen lo siguiente: las actividades e iniciativas de mitigación, que son aquellas que contribuyen a estabilizar la concentración de CO2. Las actividades e iniciativas de adaptación, cuyo propósito es la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas humanos o naturales a los impactos climáticos. Y las actividades e iniciativas mixtas, que contribuyen a la mitigación y adaptación de forma integrada. Los resultados de los esfuerzos de la medición del gasto público en cambio climático en Chile se han logrado analizar en 2 momentos distintos. En el primero, con foco en el gasto presupuestado o ex ante, se estudia el gasto planificado de acuerdo a lo que autoriza la Ley de Presupuestos. En este contexto, se han desarrollado pilotos de identificación ex ante asociados a la Ley de Presupuestos 2022 y 2023, con 4 y 6 ministerios respectivamente. En el piloto 2023, se destaca que del gasto en cambio climático total identificado, un 77,9% corresponde a adaptación. En el segundo, con foco en el gasto ejecutado o ex post, se estudia el gasto una vez ejecutado. En 2022, se realizó la elaboración del primer informe de gasto presupuestario en cambio climático, reportado al Congreso Nacional por parte de la DIPRES y de acuerdo a lo requerido por la Ley de Presupuestos.
Los principales resultados del análisis del gasto ejecutado o ex post muestran que, dentro de la oferta de programas públicos, en 2021 se ejecutó un gasto vinculado a cambio climático correspondiente al 1,79% del gasto total ejecutado por el sector público en programas públicos. Este gasto se distribuye en un 43% correspondiente a programas del Ministerio de Agricultura, un 27% del Ministerio de Obras Públicas y un 30% de otros ministerios. Dentro de las iniciativas de inversión en 2021, se ejecutó un gasto vinculado a cambio climático correspondiente al 14,6% del gasto total ejecutado en iniciativas de inversión por el sector público. Este gasto se distribuye en un 56% correspondiente a iniciativas de inversión del Ministerio de Obras Públicas, un 18% de gobiernos regionales y un 26% de otros ministerios. Cabe señalar que un bajo gasto público no necesariamente es reflejo de un bajo esfuerzo por mitigar y o adaptarse al cambio climático. En el futuro, se espera avanzar hacia la institucionalización de las mediciones para que sean reportadas periódicamente. Además, se espera progresar en la comunicación y difusión de resultados, avanzar en la medición del gasto privado en cambio climático y ampliar el análisis para cubrir progresivamente un mayor porcentaje del presupuesto nacional con las mediciones realizadas. Te invitamos a visitar los sitios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, en donde podrás descargar la imagen utilizada en este video y obtener más información sobre el proyecto de medición de gasto climático entre PNUD, DIPRES y el Ministerio de Hacienda en www.pnud.cl y www.hacienda.cl.